Yo quiero tomar estos próximos minutos y traerles un estudio bíblico, y quiero dejarlo así porque en esta hora voy a llevarles en la palabra del Señor a poder descubrir características que debe haber en un gobernante. Ahora, cuando les hable de gobernante, primeramente vamos a pensar en nuestros gobernantes como nación, pero se va a dar cuenta cómo la enseñanza va a llegar a todos nosotros desde la esfera en la que gobernemos. Porque todos nosotros somos puestos en alguna plataforma de autoridad, estamos en un lugar de influencia, desde una madre con sus hijos, desde un empresario en su negocio, ¿verdad? Desde un líder de la casa con su discipulado, desde un líder de grupo con las ovejas en el grupo. Todos de una u otra forma influimos sobre alguien más. Si eres el hermano mayor, sobre el resto de la tribu, y así encontraremos ese lugar de autoridad. No quiero que mientras les esté enseñando usted vaya repasando la lista de los candidatos presidenciales y entonces usted esté diciendo Nola, Nola, Yala, Nola. Pues si al final me diga, pastor, entonces ¿por quién? Lo que quiero llevarles hoy es a desafiarles a entender las escrituras desde una óptica cómo Dios miró siempre al gobernador, o cómo Dios miró a quien estaba en esa posición de autoridad para gobernar. Y pues Dios nos dé el entendimiento para que las futuras generaciones que están aquí y a quien Dios los llame a gobernar, estos principios sencillos pero poderosos estén en cada uno de esta generación. Y pues Dios nos dé sabiduría cada vez que tengamos que escoger a alguien para un puesto de autoridad en específico, cualquiera que éste pueda ser. Así que quiero llevarles hasta el momento donde Moisés tiene que escoger gente que le ayude a gobernar ese pueblo que él había sacado del cautiverio. Si van conmigo por un momento hasta Éxodo capítulo 18, voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo 18. Vamos a mirar aquí cómo el suegro de Moisés le da un consejo de escoger gente que pueda gobernar. Y de aquí vamos a aprender 4 principios o 4 características en toda gente de autoridad y de gobierno. Mire conmigo Éxodo 18 y verso 21. Le da el consejo y le dice: sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con, ¿qué es lo primero que encuentro? Capacidad. Luego búscate hombres con ¿qué? Honestidad. El tercero es temerosos de Dios. Y fíjese qué curioso el cuarto, que odien el soborno. Les da 4 características a Moisés para escogerlos. Si usted se aprende estas 4, nos podemos ir a almorzar. Número 1, que tengan capacidad. Número 2, que sean honestos. Número 3, temerosos de Dios. Y número 4, que odien el soborno. Quisieran que me pongan el texto otra vez y lo veamos juntos y lo memoricemos. Algunos hombres con, número 1, número 2, 3, temor a Dios. Y el cuarto es curioso, dice que odien el soborno. No dice que no acepten el soborno, nos llama a odiar el soborno. Lo que uno al final del camino no odia es una puerta probable para que pase con uno. Por ejemplo, déjeme llevárselo al tema de los alimentos. Puede ser que usted tenga un alimento que usted odie comer y usted diga: esto no me pasa por nada. Y entonces, por mucho que se le ofrezcan y usted esté por probarlo, inevitablemente usted no va a poder probar porque usted lo odia, y entonces le va a producir un desprecio. Se va a dar cuenta en la Biblia por qué el soborno debe ser odiado.
Porque si yo no lo odio, estoy expuesto a que un día me lo ofrezcan y pudiese llegar a probarlo. Y entonces esto va a traer destrucción. El primer principio que hoy les quiero enseñar habla de capacidad. Y cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de capacidad para gobernar. La capacidad para gobernar no radica únicamente en la capacidad de liderazgo. Yo puedo tener liderazgo para mover gente. Yo puedo tener carisma dentro de mi liderazgo para movilizar a las personas. Pero en la posición de gobernanza se necesita capacidad, no solo para liderar, sino capacidad para ejercer. Y ese ejercer tiene que ver con experiencia, y ese ejercer tiene que ver con preparación. El buen líder no es solamente el que puede mover masas, es el que tiene la estrategia correcta para poder movilizar la gente. Y cuando hablamos de capacidad, es un regalo que Dios nos ha dado, que es lo que nos permite ir creciendo en la vida. Nadie que no sea capaz debería estar en ese puesto. La gente a veces confunde que cuando hablamos de la gracia de Dios anulamos la capacidad. Y entonces la gente dice: estoy aquí por gracia. Claro que estás ahí por gracia, pero hay una capacidad que te llevó a estar allá. Por ejemplo, ustedes dicen: qué gracia de Dios sobre Bani para ministrar. Y es increíble cómo él y su esposa pueden ministrar de una forma tan preciosa. Pero si cantaran desafinados por mucha gracia, usted estaría: Dios mío, ¿a qué hora termina de cantar el hermano? ¿Me estoy dando a entender? Entonces hay gracia de Dios sobre nosotros, pero también debe haber capacidad. Quiero que veas Proverbio capítulo 22 y verso 29. Este versículo aquí nos enseña: ¿has visto hombre? Vamos a mirar Proverbios 22 y verso 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Esta palabra solícito significa hábil. ¿Has visto hombre hábil en su trabajo? ¿Has visto hombre capaz en su trabajo? La Biblia condiciona que esa persona delante de los reyes estará. Entonces, llegar a estar a posiciones tan altas como con los reyes requiere de gente hábil, requiere de gente capaz, que se prepara, que estudia, que ensancha su entendimiento. ¿Me estoy dando a entender acá? La Biblia nos enseña la importancia de la habilidad para hacer las cosas. La capacidad es algo regalado por Dios. Cuando Moisés levanta estructura en el pueblo, mire cómo habla de detalles sobre lo que la gente tenía que ser capaz de hacer. Quiero que veas aquí mismo en Éxodo, aváncese hasta el capítulo 35 y vamos a leer los versos del 30 en adelante. Éxodo 35 verso 30. Le voy a dar varios textos, entonces usted o les toma foto o los escribe para que usted los pueda meditar durante esta semana. Dice: luego Moisés les dijo a los israelitas: el Señor eligió a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo llenó del espíritu, ojo acá, lo llena del espíritu, le da sabiduría, inteligencia, pero también le da aptitud. Digan todos conmigo: aptitud. Eso tiene que ver con la capacidad. Le dio aptitud para realizar todo tipo de trabajo. Usted y yo nos tenemos que preguntar si esa persona es apta, es capaz para gobernar donde se lo está poniendo. Miren el verso 32, dice: diseñar y trabajar con oro, plata y bronce. Verso 33, cortar y montar piedras preciosas y hacer toda clase de carpintería artística. Verso 34, Dios les dio, ¿qué les dio Dios? Habilidad para enseñar a Bezalel y a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Les dio también, ¿qué más les dio? Habilidad para realizar los trabajos de carpintero y de orfebre, y la destreza para tejer y coser tela azul, morada, roja y lino fino. Además, ¿qué más son? Capaces de realizar cualquier trabajo de planeación
y diseño. Quiero que vea esto. Cuando Moisés ordena al pueblo, él ordena a la gente conforme a su capacidad. Y conforme a la capacidad de cada quien lo puso a trabajar. Pero me llama mucho la atención que la Biblia deja claro que fue Dios el que les dio la habilidad. Fue Dios el que les dio la capacidad. Y hoy quiero recordarte que para donde Dios te quiere llevar y donde Dios te quiere poner, está la gracia de Él, pero está también la capacidad que Él puso en ti, que debes desarrollar para poder estar donde Dios quiere que estés. Amén. Necesitamos levantarnos con capacidades. No tiene sentido que el que no es capaz para esta tarea lo pongamos. Entonces, una de las cosas que uno tiene que analizar ¿es capaz? ¿Tiene la habilidad para hacerlo? Le voy a dar ejemplos de capacidades para gobernar. ¿Qué deben de tener los gobernadores? Y yo voy a ir directo a la Biblia, como toda la enseñanza. Cuando llaman a Daniel al gobierno, buscaban gente con capacidades específicas. Y entonces él y muchos otros jóvenes llegan por una lista de capacidades. Quiero leérselas. Daniel capítulo 1, versos 3 y 4. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos, que sea algo sencillo de entender. Verso 3. Luego llamó a Aspenas, Daniel 1 y verso 3. Luego llamó a Aspenas, el jefe de los funcionarios al servicio de su corte, todo el mundo escuche, para que eligieran algunos jóvenes de la nobleza y de la familia del rey de Israel. Vamos al verso 4 de Daniel 1. Estos jóvenes debían ser bien parecidos. Entonces, cuando habla de bien parecidos, no está hablando aquí de la belleza, no se desanime. Está hablando de la capacidad de representación. Gente que pueda representar, y obvio exigiría pues vestimenta, exigiría comportamiento, exigiría conducta. Entonces, cuando los llama, está buscando gente capaz de representar. Siga viendo conmigo ahí en el verso 4. Tenían que ser inteligentes. En eso entramos todos. Deme un amén fuerte ahí. Hermano, use un poquito más fe con su vida. Tenían que ser inteligentes. Eso. Ya debían ser entendidos en toda clase. Ahora, mire cómo dice acá. Ya debían ser entendidos. La gente quiere llegar al puesto para aprender a hacerlo. Es que cuando yo sea ahí haré. Ya no. Para entrar a gobernar, ya, diga conmigo, ya debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser, ¿qué cosa? Capaces de manejar el conocimiento. Fíjese qué más buscaban en un gobernador. Debían ser fuertes y tener facilidad. ¿Están leyendo acá conmigo o eso está en otra? Está en otra versión. Muy bien. No sé si creo que fueron a mirar, ¿verdad? Ya yo les pasé los textos con las versiones. Usted escucha acá. Si eso no está en la versión, todo el mundo escuche conmigo o abra su Biblia, le vendría muy bien hacerlo, ¿verdad? Abra ahí la Biblia conmigo, Daniel 1, y estoy en el verso 4. Debían ser, estoy en la versión palabra de Dios para todos. Debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Debían ser fuertes y tener facilidad para servir. Ojo a esto. Para llamar a un gobernador, el gobernador debía tener la facilidad para servir. La gente se confunde creyendo que porque yo estoy en autoridad o porque yo estoy en una silla de poder, yo estoy para estar ahí servido. Familia, eso es un error. Los gobernadores no están para ser servidos. Los gobernadores están para servir. Debemos de servir primero a nuestra gente. Yo no sé en qué posición de autoridad puedas estar tú, pero donde Dios te ha puesto para servir. Las capacidades tienen que ver con servicio. La capacidad tiene que ver con fuerza.
Necesitamos líderes fuertes, líderes que desarrollen una entereza para poder mantenerse de pie y no salir huyendo. Es lo que buscaban en los nuevos gobernadores que venían. Mire todas estas capacidades, que tenían que ser inteligentes, debían de tener entendimiento, facilidad de servicio. Digan todos conmigo: capacidad. Lo primero que se buscaba, tanto con el pueblo que Moisés levantaría, como Nabucodonosor buscando jóvenes para el palacio, debían ser capaces. Ahora, la gente nos contrata por lo que somos, la gente nos contrata por lo que sabemos, pero nos echan por lo que somos. Se lo voy a volver a repetir. La gente nos llama por lo que sabemos. Wow, se preparó así, hizo aquello, es doctor en no sé qué, tiene tantos estudios. Nos contratan por lo que sabemos, pero nos despiden por lo que somos. Por eso uno tiene que aprender a desarrollar sus capacidades en lo que debemos aprender. Pero el segundo principio que buscaba Moisés en el pueblo que gobernaría era honestidad. Y ese es el segundo principio que buscó Moisés para gobernadores. Porque puede ser muy capaz de hacer algo, pero por deshonestos lo podemos perder. ¿Me estoy dando a entender acá? Y si hay algo que para gobernar se necesita, es honestidad. Quiero que mires Proverbios capítulo 11 y verso 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 11 y verso 3. La honestidad guía, y la deshonestidad, ¿qué hace? Destruye. Aprende este principio. La honestidad, ¿qué hace? Guía, y la deshonestidad destruye. Cada vez que usted y yo somos honestos, lo que estamos provocando es una guía. Y en este mundo necesitamos un camino donde seguir. Pero cada vez que somos deshonestos, estamos destruyendo. Aparentemente resolviste un tema con deshonestidad, pero la consecuencia de la deshonestidad es destrucción. Entonces, a veces el camino de la deshonestidad es lo más rápido a la mano para resolver un problema que parece que resolviste temporalmente, pero su fin es destrucción. Entonces, este principio es tan poderoso y uno lo puede ver desde la casa. Me da tanta pena cuando muchas veces los padres vivimos en deshonestidad con nuestros hijos. Todos se lo mentimos. Como pensamos que no tienen capacidad de entender, somos deshonestos. No les decimos las cosas como son. No les hablamos y luego nos quejamos porque no hay una relación correcta, porque no hay una guía con ellos, porque ellos no pueden obedecerme, porque estamos sembrando con deshonestidad, y la deshonestidad trae destrucción sobre nuestras relaciones. Pero cuando uno es honesto, no importando cuánto le cueste decirlo, uno construye una guía, un camino seguro para poder vivir. Y si hay algo que necesitan nuestros gobernantes, es tener este principio claro en su vida: la honestidad. Cuando te hablo de honestidad, te quiero leer en un momento específico, cuando Dios va a restaurar el pueblo. Habla a las autoridades y les pide un estilo de comportamiento. Cuando Él promete restaurar a Jerusalén, quiero que veas en Zacarías capítulo 8 y vayas al verso 16. Rápidamente, Zacarías capítulo 8 verso 16, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Quiero que veas acá Zacarías 8 y verso 16. Esto es lo que tienen que hacer. Les está hablando Dios a las autoridades. Escuchen. Esto es lo que tienen que hacer. Digan la verdad y solo la verdad. Les está exigiendo esto a los gobernadores. Digan la verdad y solo la verdad. Sean verdaderamente justos cuando impartan justicia al pueblo. Que ninguno de ustedes
planeen su corazón el mal contra su semejante y no hagan promesas falsas. Yo odio estas cosas. Esto es lo que dice el Señor. Yo odio estas cosas. 3 cosas les pide a los gobernantes a la hora de ser restaurada la nación: háblenme la verdad. Y les vuelve a decir: solo la verdad. Pero estamos tan llenos de medias verdades, estamos tan llenos de mentiras, estamos tan llenos de no importa, dilo así nomás. Y luego estamos preguntándole al Señor por qué tenemos resultados diferentes a lo que su palabra nos enseña. ¿Cuántas cosas solo por campaña se dicen que no tienen sentido, que no se pueden cumplir? ¿Cuántas cosas decimos en casa por calmar la situación que no se pueden cumplir y nos sacan del apuro en el momento? ¿Cuántas cosas prometemos entre nosotros solo para salir del mal momento y que no cumplimos? Y la Biblia dice: el cielo odia estas cosas, odia que prometamos lo que no podemos cumplir. No soporta cuando no hablamos la verdad. La honestidad es algo que debemos de practicar ante Dios y debemos practicar ante los hombres. Me encanta el apóstol Pablo como lo enseñó así de claro. Segunda a los Corintios capítulo 8, y quiero que veas el verso 21 rápidamente. Segunda a los Corintios 8 y verso 21 dice: procurando hacer las cosas, ¿cómo? Vamos, con más ánimo. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los, mire usted, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y Jesús les enseñó a sus discípulos el valor de que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Debemos ser gente honesta, cuando sí, sí, cuando no, no. Y dice el verso: y todo lo demás es de mal proceder. Si hay algo que necesitamos en la posición de autoridad, si hay algo que necesitamos desde un puesto de gobernanza, se llama honestidad. Es preferible perder dólares por honesto que guardar unos cuantos dólares con deshonestidad. Porque lo que guardas con deshonestidad pronto termina en destrucción. Pero lo que con honestidad se construye prevalece en el tiempo. La Biblia dice que los hijos de los justos serán poderosos en la tierra. ¿Y cómo se logra esto? Con cada decisión que tomamos, con honestidad. Cuando somos honestos en casa, cuando somos honestos en el trabajo, cuando somos honestos en la iglesia, cuando somos honestos en nuestras decisiones, estamos provocando una guía, un camino que seguir. Primera característica del que gobierna: tiene que tener capacidad. La segunda característica: tiene que ser honesto. ¿Alguien recuerda la tercera? Temor a Dios. Si hay algo que necesitamos en nuestros gobernadores, es gente que tema a Dios. El temor a Dios tiene que ver con respeto. Que yo respete a Dios en mis decisiones, que yo tome en cuenta al Señor. Quiero llevarles por un momento, mirando esta tercera característica de ser temerosos a Dios. Te voy a dejar 3 principios: cómo reconocer a un gobernante que tiene temor a Dios. Y se los quiero responder aquí en la Biblia. ¿Cómo reconocer a un gobernante con temor a Dios? Quiero que vengas por un momento a Segunda de Samuel capítulo 23. Quiero que veas esto. Segunda de Samuel capítulo 23. Vamos a leer los versos del 3 al 4. Y lo quiero leer en la versión traducción al lenguaje actual. Segunda de Samuel 23 verso 3. Dice: y esto es lo que me dijo el Dios que ayuda a Israel. Quiero que escuchen esto.
el rey que me toma en cuenta en todo lo que hace y es justo con su pueblo, es como la luz de la mañana y como el sol después de la tormenta. Le hace bien a la tierra y hace crecer la hierba. Qué bello esto. Se lo voy a volver a leer, ponga mucha atención. Dios le habla y les dice: el rey que me toma en cuenta en todo lo que hace y es justo con su pueblo, ese gobernador será como la luz de la mañana y como el sol después de la tormenta. Le hace bien a la tierra y hace crecer la hierba. ¿Qué tipo de gobernador? El que toma en cuenta a Dios en su vida, es decir, el que respeta a Dios. Y cuando yo respeto a Dios, el verso dice: y trata con justicia a las personas. La primera señal de poder entender que una persona respeta a Dios es cuando aprende a respetar al prójimo. No hay tales de decir que yo respeto a Dios y a la gente la aplasto, la atropello y hago lo que sea con ellos. Por eso dice el verso: el que suma a Dios en lo que hace y es justo con el prójimo, es justo con la gente, será como la luz en la mañana, será como aquella bendición para la tierra. Una de las primeras características de una persona que tema a Dios es cuando trata bien a los demás. Es cuando trata bien a los demás. Gobernar con prepotencia, querer tener el puesto adelante, hablando mal del otro para que el otro quede mal y te den la oportunidad a ti, no es respeto a Dios. Y mucho el mundo se mueve en esto. Yo desacredito al otro para acreditarme a mí. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No es que a usted se lo haga ni que usted lo haga, pero ¿cuántos saben que el vecino sí? ¿Verdad? Que el modus operando es desacreditando al otro para tener crédito yo. Eso no es respeto a Dios. No lo es. La primera característica de encontrar a alguien que respete a Dios es: mire cómo trata al prójimo. Por eso es que cuando llaman obispos o gente al servicio en la iglesia, una de las primeras cosas que piden los apóstoles era saber cómo estaba su casa, porque no tiene sentido maltratar a la mujer y decir que respeta o no a Dios. Un valiente, el resto está pero temblando. No podemos pretender hablar de respeto a Dios y maltratar a los hijos. No tiene sentido decir que respetamos a Dios y hablar mal del pastor. Ese amén es porque me apoyan o porque están hablando. ¿Cómo interpreto eso? No tiene sentido. Sería una religión si yo digo que respeto a Dios y no respeto a las personas. Segunda razón: ¿cómo identificas a una persona que teme a Dios desde su puesto de autoridad? Quiero que veas conmigo en Daniel capítulo 4. Veas a Daniel capítulo 4 y déjame contarte rápidamente qué sucedía aquí. En Daniel capítulo 4 está Nabucodonosor, el rey, que había caído en una prueba muy dura. Esa prueba muy dura era que los sacaban. Ya estoy con el tiempo. Que los sacaban. Vani cantó como 2 horas, creo, ¿verdad? Que lo sacaban del gobierno y era una prueba muy dura la que tenía que vivir. Pero viene profecía sobre su vida y un hombre sin temor a Dios hace algo impresionante que otros, conociéndolo a Dios, jamás se atreverían a hacer. Quiero que escuches esto. Daniel capítulo 4 y quiero que vayas hasta el verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, fue sacado del gobierno, comía hierba como los bueyes, como los animales. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Estaba terrible el hombre. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta.
Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, eterno, no tiene fin, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ojo, ese es el gobernador hablando, el rey. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Sabe cuál es lo segundo que yo puedo mirar a un hombre que teme a Dios? Cuando públicamente habla de su fe. Públicamente está hablando Nabucodonosor, un hombre que no conocía a Dios, pero después de la prueba tan difícil que pasó, públicamente reconoce a Dios. ¿Sabe cuánta gente tiene la fe en Dios, pero le da vergüenza hablar de Dios por ofender a otros? Familia, donde Dios te ponga, no tengas temor de hablar de tu fe. Si es una religión, claro que te va a dar vergüenza, pero si es lo que te da vida, vida en abundancia, vida eterna, lo vas a hablar a los cuatro vientos. Y no crea que mostrar temor a Dios es terminar un discurso diciendo: Dios bendiga al Ecuador. No crea que tener temor a Dios es tener en su Instagram: hija o hijo de Dios. No, familia. Las cosas se demuestran en acciones. Número 1, tu trato al prójimo mostrará el respeto a Dios. Número 2, tu fe pública mostrará al Dios que amas de todo corazón. No avergüences en tu corazón el regalo de vida que tienes. Y lo tercero que me demuestra a mí un respeto a Dios en la autoridad está en Romanos 13 y verso 3. Quiero que vea esto, es muy importante. Verso 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién es servidor de Dios? La autoridad. Hermanos, si no ponen atención ahorita, todo el mundo atento. Yo sé que es tarde, yo sé que Vani cantó mucho, pero todo el mundo atento. Dice acá: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4: porque servidor de Dios es para tu bien. ¿Quién es servidor de Dios? La autoridad. La autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? La autoridad. Pues es servidor de Dios. ¿Y cómo más es la autoridad? Léalo. Léalo. ¿Qué más es la autoridad? Otra vez. ¿Qué más es la autoridad? Otra vez. No es Avenger. ¿Qué es? Vengador. ¿Para qué? Para castigar al que hace lo malo. La tercera razón que me muestra a alguien que gobierna con respeto a Dios es el que tiene mano dura para castigar al malvado. Porque la autoridad es la que tiene la espada puesta por Dios para castigar al que hace las cosas mal. Hola. Llévelos desde casa. Si usted como padre, como autoridad, no saca la espada llamada vara para corregir a su hijo, la Biblia dice que el hijo no corregido por el padre será vergüenza para él. Pues de la misma forma, el gobernador que no tiene mano dura para el malvado, el país se vuelve vergüenza ante los otros.
El que hace el bien al prójimo demuestra respeto a Dios, pero el que castiga al que hace las cosas malas con la espada y es vengador, dice la Biblia, entonces esa persona está también respetando la autoridad que Dios le dio aquí en la tierra. Yo sé que algunos están, sí, entonces deberíamos hacer esto, yo tengo buenas ideas. Llegue al puesto y ahí me cuenta. Mientras tanto, usted no tiene la espada. Y si usted no tiene la espada, dedíquese a vivir en misericordia, intercediendo por todos. Pero al que Dios le dé la espada, por amor a Dios, que tenga pantalones en fuerza para poner orden, y al bueno aplaudir y al malo corregir. Biblia, casa de fe. Póngase de pie, se acabó el tiempo, Dios mío, yo todavía les tenía la última. ¿Cuál era la última? Odiar el soborno. Se las dejo para el otro domingo, ¿les parece? Si aguantan unos minutitos más, démosle pues. Ay, yo sabía, ya se van a sentar. Toma, nunca los había visto tan interesados, hermanos, ¿verdad? Siéntese un ratito, entonces se la suelto muy rápido, ya que lo veo ahí. Puedes parar el piano un ratito porque este tema no va con piano. Vani, ya vas a salir a cantar otra vez. Déjame terminar y ahí te invitamos. ¿Cuántos quieren que Vani cierre el servicio aquí también, verdad? No, pero quédate por ahí, no te vayas. Voy a tratar de dejárselos rápido. El cuarto es que odien el soborno. No es que no lo acepten, sino es que lo odien. Cuando uno acepta el soborno, se vuelve una puerta abierta para la destrucción. Te voy a dejar estos versículos, espero que los tengan en pantalla, si no apúntelos, yo se los voy a leer. Éxodo 23 y verso 8. Rápidamente quiero que vean esto, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, verso 8 de Éxodo 23: no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Uy. Mírenme acá por un momento, porque cuando hablamos de soborno es fácil decir esos corruptos, porque nosotros somos los justos. Sí, pero espérese. Ahora entiendo por qué la Biblia me lleva a odiar el soborno. Porque si no lo odio, mañana puedo tener la oportunidad de aceptarlo. Porque cuando se presente al justo, el justo puede cambiar la verdad para aceptarlo. Por eso la Biblia me dice, ódialo. Porque si yo no lo odio, puedo ser muy sabio o muy justo, pero puedo llegar a tergiversar la verdad a causa del poder del soborno. Les dejo este otro texto. Vengan conmigo a ver Deuteronomio 16 y verso 19. Es decir, lo primero es que puede corromper las palabras de los justos. Podemos tergiversar. Mire Deuteronomio 16 y verso 19 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos y corrompe las decisiones de los. Voltea al sabio que tiene al lado y dile: cuídate del soborno. Voltea al íntegro que tiene a la par y dile: odia el soborno. Entonces es muy fácil poder criticar al que fue con buenas intenciones al poder. ¿Te pasó alguna vez que conociste a alguien que llegó a la autoridad con buen deseo y que tú decías: pero yo lo conocía, era una persona noble, era una persona correcta, yo no puedo creer que haya caído en esto? Porque el soborno nubla al sabio y lastima las decisiones del íntegro. ¿Hola? Por eso es que el soborno se lo tiene que odiar.
Y les dejo la última. Y ahora sí. Proverbios 15 y verso 27. Nueva traducción viviente. Dice así: el avaro causa mucha dolor a toda su familia, pero los que odian el soborno vivirán. Usted escoja. Pero ¿sabe algo? Por dejar el soborno entrar en su casa, las familias se llenan de mucho dolor. Eso es lo que la Biblia está diciendo. ¿Cuántas familias están escondidas, huidas, con vergüenza, sin ver a sus padres, llenas de dolor y de coraje, porque un día le permitieron al soborno entrar en sus casas? Es preferible perder algo de dinero y vivir con honestidad que permitir el soborno y destruir toda tu casa. Para vivir, según la Biblia, se debe odiar el soborno. Y este último tema nunca lo puedes mirar como algo que no tocará tu puerta, porque le toca al bruto como al inteligente. Y aquí estamos los inteligentes, por supuesto. No me mires así. Le toca a ambos. Le toca al necio como al sabio. Entonces es un tema que hay que aprender a odiar. Y eso se lo aprende desde casa. Enséñale a tus hijos el valor de la integridad y el odio al soborno, para que cuando Dios los ponga en los puestos de autoridad, se sepan mantener sin corromperse por el soborno que tocará seguro sus puertas. Amén. ¿Cuántos recibimos la palabra en esta hora? Dale el aplauso fuerte a la palabra. Ahí se los resumí. Póngase de pie y le quiero leer para cerrar y orar un texto que va a responder esta pregunta: ¿a qué tipo de gobernante sostendrá el Señor? ¿A qué tipo de gobernante sostendrá el Señor? Les quiero leer Isaías capítulo 33 versos 15 y 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que reciba esto: los que son honestos y justos, los que se niegan a obtener ganancia por medio de fraudes, los que se mantienen alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos, los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal. ¿Qué dice la Biblia? Estos son los que habitarán en las alturas. Las rocas de los montes serán su fortaleza. Se les proveerá alimentos y tendrán agua en abundancia. ¿Cuántos reciben esta enseñanza? Estos son los gobernantes a quien Dios respalda. Cada uno llévelo desde su esfera, llévelo desde su realidad y tome estos principios: capacidad para desarrollarse, honestidad como un principio de vida, respeto y temor a Dios. ¿Y cuál es el cuarto y último? Odiar el soborno.